a los niños tengan reverencia a la palabra del Señor. Amén, Ellos son la nueva generación de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga. Gracias, damos Gracias, Cristo. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. A ti damos la gloria y la honra, Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios nos bendiga a todos, amados, una vez más. Amén. Le damos muchas gracias al Señor. Aleluya. Bendigo el corazón de ese niño que pasó a cantar Gloria sea el Señor. Amén. Y bendigo el corazón de sus padres, porque los hijos muchas veces son lo que los padres, ¿verdad?, trabajan en ellos. Gloria sea el Señor. El resultado de Timoteo era el esfuerzo, ¿verdad?, de Eunice y Loida, de la mamá y la abuela. Gloria sea el Señor. ¿Cuántas abuelas hay en este lugar? Amén. Gloria sea el Señor. Cuando las abuelas hacen su trabajo, sacan coronas preciosas. Amén. Porque dice que corona de los viejos son los nietos. Gloria sea el Señor. Amén. Y cuando los papás y las mamás hacemos la voluntad de Dios, hacemos nuestra tarea con el Señor, con nuestros hijos, pues sacamos hijos que le pueden servir a Dios útiles. Gloria sea el Señor. En esta tarde, amados hermanos, como siempre, traemos una palabra del Señor. Amén. Y en esta tarde, yo quiero hacerle una pregunta. Gloria sea al Señor. Vamos a hacer esto dinámico. Amén. Como siempre lo hacemos, yo quiero que usted esté atento, ¿verdad? Voy a hacer preguntas. Y quiero que usted piense en esta hora. Le voy a decir así: ¿cuál fue el gran y primer mandamiento? A ver, ¿cuál fue? El más grande de todos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Vamos a apagar un poquito el caliente, ¿sí? Gloria sea al Señor. Amén. Gracias, hermano Edgar. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Es: amarás al Señor tu Dios. Amén. Y dice: sobre todas las cosas, amarás al Señor tu Dios sobre todas. De nuevo, amarás al Señor sobre todas las cosas. Y nosotros, esto en realidad es un texto que muchas veces lo hablamos, ¿verdad? Y se predica y se enseña, pero como que cuesta un poco llevarlo a la vida práctica, del cristiano. Porque cuando nosotros empezamos a investigar nuestra vida, siempre aparecen cosas que parecieran que nosotros amamos más que a Dios. Y entonces quiero darle en esta tarde las razones por las cuales nosotros nos conviene alabar a Dios y nos conviene amar a Dios con todo nuestro corazón más que cualquier cosa. Amén. Sí, Señor. Amado, yo amo a mi esposa, pero mi amor por Dios tiene que estar por encima de mi esposa. Sí, Señor. Amén. Yo amo a mis hijos, pero mi amor por Dios debe estar por encima de mis hijos. Amén. ¿Verdad? Yo amo mi vida. ¿Cuántos pueden decir yo amo mi vida? Amén. Porque hay muchos que quizás escuchan esta palabra y dicen: ¿qué es eso, pastor? ¿Sí? La palabra de Dios dice que tú no puedes amar, dice: ama a tu prójimo como te amas tú mismo. Ahí encontramos la respuesta: ¿por qué muchos no pueden amar al prójimo? Porque no se aman ellos mismos. Entonces, pero aún amándome, mi amor hacia lo que yo hago, a lo como me cuido, a las cosas que tengo, a las cosas que quiero, tiene que estar por encima de... El amor de Dios tiene que estar por encima de todas las cosas, aún del amor hacia mí mismo. Y en esta hora, gloria sea al Señor, yo quiero llevarte a través de la palabra, en una palabra práctica, cómo nosotros, por qué, el por qué. Estoy más que seguro que usted nunca va a escuchar esta palabra de esta manera. Porque muchas veces nos refugiamos en textos y los damos vuelta, los recalentamos y los volvemos a dar y es como comida recalentada y entonces muchas veces no salimos, pero hay palabra de Dios, hay palabra fresca, hay una manera de Dios de enseñarnos, ¿verdad? Llevando la Biblia a una vida práctica, que es lo que Dios busca. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, yo quiero que usted tome su Biblia, como yo voy a tomar la mía, y yo quiero en esta tarde llevar este mensaje. Voy a darle un título, gloria sea al Señor, y ese título va a venir de la mano, gloria a Dios, nos conviene vivir por la ley del amor. Amén.
Diga conmigo, me conviene vivir por la ley ¿de qué? Del amor. ¿Por qué por la ley del amor? Pues número uno, la primera razón, porque Dios es amor. Más que suficiente, ¿verdad? Y el que ama a Dios dice que ha conocido a Dios. Amén. Y el Señor, vemos que en un sinnúmero de veces dice, ámense los unos a los otros. Hay un reclamo en el último libro, que es el libro de Apocalipsis, y el reclamo es a la iglesia, ¿verdad? De Éfeso. Le dice, yo conozco que tú eres una iglesia muy preparada teológicamente, ya que entendemos que el apóstol Juan era el pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces tenían una teología sólida, porque ese hombre había caminado con Jesús, había andado con Jesús, había puesto su cabeza en el pecho de Jesús. Entonces él conocía a Jesús, tenían una teología bastante sólida. Pero cuando viene el mensaje del Señor para la iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis, le dice, yo conozco que tú eres esforzada, conozco que tú pruebas. Aquellos que se dicen, mire, ellos tenían una capacidad de prueba enorme. Que viniera alguien y les dijera, yo soy seguidor de Cristo, inmediatamente era puesto a prueba. Y ellos le hacían una serie de preguntas y lo enfocaban y lo miraban a ver si realmente daba con el patrón que ellos habían recibido. Y ellos dice, ¿y qué has encontrado mentiroso aquellos que se dicen ser mis discípulos o mis apóstoles? Y no lo son, dice la palabra. O sea, ellos tenían una capacidad enorme. Amén. Una teología maravillosa, una teología firme, fuerte, una capacidad de discernimiento tremendo. Una iglesia, cualquier iglesia quisiera estar en este nivel. Tener una teología sólida, tener una capacidad de discernimiento que cuando venga el lobo por ahí usted diga, ese es el lobo. Y ese es hijo de Dios. Esto es lo que esta iglesia hacía. Pero ¿qué pasó con la iglesia de Éfeso? Cuando viene la hora del reclamo, el reclamo que le entra a la iglesia de Éfeso es este: pero tengo esto en contra de ti. ¿Y qué es lo que tenía en contra el Señor de aquella iglesia? Dice que has dejado tu primer amor. Y ese es lo que en realidad la Biblia, la historia de Dios para el hombre, todo está en Dios y Dios es amor, por lo cual todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios mueve, todo lo que Dios moverá, será siempre dándole vuelta en lo que es Dios, en el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Dios es amor. Amén. Si usted y yo estamos aquí, yo recién le decía, ¿dónde estaría yo hoy? O quizás ni estaría hoy, si Dios no me hubiera encontrado en su amor. Gloria sea al Señor. Y le digo para usted, ¿dónde estaría usted si Dios no le hubiera encontrado en su amor? ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no estamos aquí porque nosotros hayamos amado a Dios. El apóstol Juan declara, y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Amén. Es más, hemos aprendido a amarle y estamos aprendiendo a amarle cada día más a Él porque Él tuvo un gesto superior, maravilloso, excelente, que no se le puede atribuir esto a ningún hombre, sino solamente a Dios, que es subirse en un madero, dar su vida en la cruz, ser puesto por 3 días en el sepulcro y levantarse triunfante. Es como yo dije, Él vino por amor, Él caminó entre nosotros por amor, Él nos enseñó por el amor que tiene, Él nos ministró en su amor, Él nos aconsejó en su amor, Él murió por amor, Él resucitó por amor y se fue por amor y volverá nuevamente por amor a ti y a mí. Entonces todo lo que Dios encuentre usted en la Biblia, todo está basado ¿por qué? Por el amor. Por lo cual, como Dios actuó con amor, Él espera que nosotros también podamos amarle. Y no solamente amarle diciendo la palabra, porque el Señor también dijo, este pueblo de labios es que me honra más su corazón. Cuando nosotros nos enamoramos, ¿cuántos se han enamorado aquí alguna vez? Hay unos que miran, perdón. Y yo me acuerdo cuando nosotros empezaban esos días del amor y había alguien que a usted le gustaba, eso solamente me pasó a mí. Entonces, ¿qué pasaba? Empezábamos a dibujar corazoncitos.
Teníamos que hacer la tarea de la escuela y lo que en vez de escribir el dictado decíamos corazón, 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 corazón. Y era porque en realidad todo lo asociamos cuando nosotros sentimos algo especial, cuando sentimos algo maravilloso, cuando sentimos esa atracción por alguien, inmediatamente muchos se han imprimido en sus pieles corazones. Se han tatuado corazones, han marcado árboles. La forestación los anda siguiendo. Han marcado árboles diciendo, este es nuestro árbol. Y ahí se encuentran nuestras iniciales, ¿verdad? Aunque hoy no estén juntos. A su nombre, gloria. Entonces muchas cosas se hicieron en nombre del amor, pero déjeme decirle algo, lo más grande y maravilloso es lo que Dios hizo por amor a ti y a mí. Y yo quiero darte esta forma en esta hora, gloria sea al Señor, para llevarte a una vida práctica de qué es o cómo se supone que debe vivir la iglesia en ese amor de Dios. Porque muchas veces decimos yo amo a Dios, pero las palabras, diga conmigo, las palabras no son suficientes. Hermano, dígalo de nuevo, mis palabras no son suficientes. Cuando tú dices yo amo a Dios, es amar a Dios de labios, eso es lo que dice el Señor, esta persona de labio es que lo dice. Pero cuando tú amas de corazón, pasa algo sorprendente. Hay veces que los labios no se mueven, pero las acciones hablan. Por ejemplo, te puedo decir de una madre, como digo yo, por ejemplo, de una madre que estaba en un campo, ¿verdad? Y estaba trozando leña, y vemos allá que ella estaba recién parida, tenía a su hijo, lo colgó en una rama, y de pronto ella fue a darle el seno a su hijo, ¿verdad? Y después de darle el seno a su hijo, lo volvió a enganchar en la rama y siguió talando árboles con un hacha. Y de pronto, cuando le llega la hora de nuevo de ir a amamantar al niño, resulta que ella no ve al niño y solo ve un rastro en la tierra árida. Y ella empieza a seguir ese rastro y ella lógicamente se da cuenta que una serpiente había pasado por allí. Inmediatamente aquella mujer no se tiró al suelo a llorar. No se tiró a aquella mujer a decir, oh, he perdido a mi hijo, ¿qué hago ahora? ¿Verdad? El amor verdadero no te lleva a ti a estarte lamentando tanto. El amor te lleva a accionar. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando hay un amor verdadero, tú accionas. Cuando no hay amor realmente, hoy dices, oh, me pasó esto, está bien, o perdí esto, ya no estoy, o lo que sea, pero te quedas ahí, no hubo amor. Pero cuando hay amor verdadero, las palabras no son suficientes, las acciones son las que salen al frente. Y déjeme decirle que aquella madre hizo algo increíble. Aquella madre no se quedó simplemente, ella agarró su hacha y comenzó a seguir ese rastro. Y todos sabemos nosotros que en los campos nuestros hay serpientes, y las serpientes que son grandes, por lo general son animales que no matan cuando se tragan a la presa. Sabemos que los animales estos matan a su presa cuando la tragan y ellos se enroscan en un árbol y la trituran dentro. Entonces aquella madre sabía que no podía perder tiempo. Ella sabía que tenía que correr a lo que daba y empezó con su hacha a correr detrás de ese rastro. Imagínense, esa mujer se olvidó de trabajo. Esa mujer se olvidó de todo lo que estaba haciendo. Una sola cosa había en su mente y era poder rescatar ese hijo que se habían llevado donde ella lo había dejado. Cuando hay, gloria sea, ese nivel de amor, gloria sea al Señor. Cuando hay ese nivel de amor, déjeme decirle, es cuando usted puede experimentar, gloria sea al Señor, ver verdaderamente que alguien ama. Ahora, déjeme decirle algo. Aquella mujer corrió hasta que encontró, y la serpiente estaba así, montándose en un árbol, subiéndose a un árbol. Aleluya, para enroscarse. Y vio aquel bulto que iba dentro de aquella serpiente. ¿Quién era? Era su hijo, gloria sea al Señor. Y ¿qué hizo aquella mujer? Saltó sin ningún temor, sin pensarlo dos veces. Saltó sobre la serpiente con el hacha, quitándole la cabeza, gloria sea al Señor. Y allí derribó a la serpiente y con el mismo filo de su hacha comenzó a abrir la serpiente y sacó a su hijo vivo de aquel lugar, gloria sea al Señor. Amado hermano, déjeme decirle que la obra de Dios se parece a lo que hizo esta madre. Gloria sea al Señor. Cuando Dios puso a sus hijos en el huerto del Edén, allí estaba la serpiente antigua.
tragándose a sus hijos, comiéndoselos y triturándolos uno a uno, triturando, hasta que el Señor no soportó más. Vino, aleluya, Dios a su trabajo, gloria sea al Señor, y comenzó a perseguir la serpiente antigua. ¿Para qué? Dime si no, a ti y a mí el Señor nos sacó de dentro del vientre de la serpiente. ¿Sí o no? A muchos no pudieron salir. Muchos no pudieron salir del vientre de la serpiente. Muchos fueron triturados y murieron dentro de la serpiente antigua. Y hoy están lamentándose en el lago que arde con fuego y azufre. Pero muchos de nosotros hoy en día, ¿dónde estamos? Estamos en este lugar, ya no estamos en la serpiente. Porque Pablo dice: de modo que si ahora alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí hoy son hechas nuevas. Hoy no estamos dentro de la serpiente, hoy estamos dentro de Cristo, del Señor. Aleluya. Y por estar en Cristo es que usted y yo hoy tenemos esta libertad, tenemos esta vida, tenemos esta dicha, tenemos esta gracia. Aleluya. Y déjeme decirle, la palabra profética, digo que esta historia de aquella madre es una historia verdadera que ocurrió en mi tierra. Aleluya. Se asemeja mucho a la historia de la Biblia. La palabra de Dios dice que a esta serpiente le queda poco tiempo. Diga conmigo, le queda poco tiempo. Y le llegará el momento, gloria sea al Señor, donde el Señor, aleluya, lo destruirá para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero por eso, mientras tanto, usted y yo tenemos que seguir las enseñanzas del amor de Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para que un día nos vayamos con Él. Y déjeme decirle algo. Mientras yo meditaba en esta palabra, yo quiero que usted vaya al libro de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Voy a estar tocando, gloria a Dios, algunos textos. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras usted lo busca, nosotros nos encomendamos a la gracia del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pedimos a Dios como siempre: Señor, dirige mis pensamientos. Y cuando decimos dirige mis pensamientos, usted diga como dijo el apóstol Pablo: llevando todo pensamiento cautivo a su presencia. Dirige mis pensamientos a tu presencia. Porque en el único lugar donde usted puede ser sanado, en el único lugar donde usted puede ser bendecido, es en la presencia de Dios. Y digo esto porque usted, cuando está en la presencia de Dios y escucha la palabra de Dios, se activa lo que se llama la dinamita del cristiano, que es la fe. Y cuando se activa la fe, cosas maravillosas pueden suceder. Entonces, pero la fe viene por medio del oír. Así que en esta tarde usted tiene que oír. Si el diablo te inquieta para que no te está puchando por aquí, por allá, o te pone pensamiento, usted diga: Señor, lleva mi mente cautiva a tu presencia. No permita, como dice el libro, aleluya, de Mateo, cuando habla del sembrador. ¿Se acuerda? Dice que el sembrador estaba tirando la semilla, pero los corazones estaban tan entretenidos en cualquier cosa que estaban duros. Entonces vinieron las aves del cielo y se robaron la semilla. ¿Sabe quiénes son esas aves del cielo? Los demonios. Por eso muchas veces nosotros aunque nuestro cuerpo está sentado aquí en la iglesia, nuestra mente está volando por cualquier lado. Entonces llevemos nuestra mente cautiva. Señor, ayúdame a disfrutar este momento. Ayúdame a instruirme en este momento. Ayúdame a recibir en este momento. Papá, te doy gracias, te bendigo. Padre, y te pido en esta hora, Señor, con el poder, Señor, que tiene tu palabra. Señor, ya que tu palabra dice que por la palabra echaban fuera demonios, por la palabra, Señor, se hacían señales, prodigios y milagros. Padre, que esta palabra en esta tarde, Señor, pueda llegar al corazón donde esté la necesidad, Padre mío, y que pueda, Señor, tu mano poderosa moverse conforme sea tu voluntad. Señor, nosotros no te decimos qué es lo que tú tienes que hacer. Nosotros nos ofrecemos ante ti para ser colaboradores tuyos. Señor, ayúdanos, Señor amado, a dar esta palabra y que esta palabra traiga bendiciones, que no venga vacía, sino que venga cargada, Señor amado, de todo lo que tú sabes que necesitamos para seguir adelante. Dios, bendigo el corazón de cada uno en esta tarde y en el nombre de Jesús, Señor, te amamos. Amén. Padre, le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10. Yo quiero en esta tarde hablarle, gloria sea al Señor, en el capítulo 10, en el versículo 23.
Y posiblemente usted haya escuchado esta palabra antes, pero quiero en esta tarde darle lo que Dios ha puesto en mi corazón. Amén, sí, Señor. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Entonces damos lectura honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura allí, como usted lo tiene marcado, dice: todo, de nuevo, léalo conmigo fuerte, ¿cómo dice? Todo me es lícito, pero no todo conviene. De nuevo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hasta ahí nos quedamos. Gloria sea al Señor. Ahora, siéntese por favor un momento. Y yo le dije que voy a hablar acerca del amor de Dios. Y usted va a decir, ¿qué relación tiene esta palabra con respecto al amor de Dios? Tiene mucho que ver. Porque dijimos que amar no es decirlo, sino es hacer. De nuevo, amar no es decir, sino es hacer. ¿Se recuerda usted en el libro de el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 21? Dice la palabra del Señor, allá el mismo Señor hablando. ¿Qué dijo Él? Dice que todos los que hacen, ¿verdad?, mis mandamientos, dice, estos son los que me aman. De nuevo, ¿qué dijo el Señor? Todos los que hacen son los que aman. O sea, el amor verdadero está traducido ¿en qué? En acciones, no en palabras. El Señor Jesucristo Dios no nos mostró el amor diciendo, no, ¿saben qué? Hijos, yo los amo. El Señor tomó acción. Él bajó del cielo, vino, vivió, como le digo, estuvo entre nosotros, sufrió entre nosotros, murió entre nosotros, le pasó todo lo que le pasó entre nosotros. Entonces Él tomó una acción. Amén. Él tomó una acción. Ahora, yo quiero tomar unas palabras aquí en este lugar y escuche bien. Dice la Escritura claramente, dice, todo me es lícito. La palabra lícito significa todo me está permitido. La palabra lícito es un término que se usa directamente cuando tiene relación con la ley, o sea, con la ley. Es una palabra que va de la mano con las leyes. O sea, cuando decimos es lícito hacer esto, significa, es como preguntar, ¿esto lo aprueba la ley? ¿Puedo hacerlo esto o no puedo hacerlo? Entonces cuando el apóstol está enseñando eso, dice, todo me es lícito, o sea, todo me es permitido, o sea, dentro del marco legal de las leyes, pero las leyes están avaladas o respaldadas por los actos morales. Amén. Una ley se mueve en defensa de mantener al hombre, ¿verdad?, en un acto de moralidad. Gloria sea al Señor. Entonces, cuando dice el apóstol allá, todo me es lícito o todo me es permitido, pero dice, pero no todo me conviene. Escuche bien, ¿qué palabra aparece allí? La palabra conveniencia. ¿Qué es lo que es la conveniencia? Nosotros vivimos en un mundo donde nosotros muchas veces, es más, el 90% de nosotros los hombres tomamos decisiones en base a la conveniencia, ¿verdad? Ya sean dos decisiones que te puedan edificar o sean decisiones que te puedan destruir. ¿Cuánto estamos aquí? Amén. Amén. Entonces acá dice la palabra, lo que quiero tocarte en esta hora es que si vamos a hablar de nosotros demostrarle el amor a Dios, quiero demostrarte en esta hora por qué muchas veces nosotros podemos identificar que no amamos a Dios como Dios espera que lo amemos, ¿verdad? Porque estamos en medio de un mundo donde se nos presentan muchas cosas. Pero todas las cosas que este mundo nos presenta es permitido. Nadie te dice que tú no puedes tocarlo. Tú lo puedes tocar. Yo crecí en medio de una iglesia antiguamente donde decían, no toque esto, no haga esto, no haga esto, no toque esto, no diga eso. Y eran todos reglas. Entonces crecí creyendo, ¿verdad?, que no podía yo hacer lo que yo quisiera hacer, lo que yo sentía hacer. Y eso no es verdad.
La Biblia no enseña eso. La Biblia dice, todo te es permitido bajo el marco legal. Pero dentro de ese marco legal, tú tienes que aprender a identificar cuáles son las cosas que te convienen. Amén. Amén. ¿Cuáles son las cosas que te convienen? ¿Qué es lo que es la conveniencia? Es la pregunta. ¿Qué es la conveniencia? Escuchen bien lo que es la conveniencia. Es aquello o aquella obra o aquello que uno realiza que resulta en lo bueno, lo adecuado y lo útil. Cuando una persona mira por conveniencia, lo que está diciendo, yo estoy buscando lo que es bueno, lo que me conviene. Algo que sea adecuado. Una persona cuando va buscando, ¿verdad? Y dice, bueno, me conviene esto, me conviene este carro porque vivo en una montaña, necesito que sea un carro fuerte, ¿verdad? O cuando usted está deseando amueblar su apartamento o arreglar su casa, usted dice, voy a poner esto, me conviene poner esto, y usted encuentra las razones por qué es conveniente para usted, porque es adecuado. Amén. Amén. Y déjeme decirle, y también por qué, porque es útil. Cuando nosotros miramos en la palabra conveniencia, encontramos esto, lo que es bueno, lo que es adecuado y lo que es útil. Cuando hablamos de lo que es bueno, estamos hablando literalmente, cuando decimos bueno, estamos hablando literalmente de lo que tiene que ver con la parte moral. Escuche bien. Cuando estamos diciendo algo que es adecuado, estamos diciendo que esto es lo que se acomoda, lo que tiene que acomodarse a la circunstancia, a la situación que yo tengo. Amén. Y vamos a ver cómo funciona esto. A ver cómo es esto, pastor. Vamos a suponer, amén. Vamos a suponer que usted está viviendo en un apartamento. Vamos a hacer un apartamento. Y el apartamento tiene una sala pequeña. Y de pronto a usted se le antoja y dice, yo quiero ponerle un juego de sala a mi apartamento. Pero usted tiene... Gloria a Dios. Entonces, gloria sea al Señor, pero en ese momento, gracias, usted dice, yo quiero ponerle un juego de sala a mi apartamento, pero usted sabe que su sala es pequeña. Pero cuando usted va al store, ¿verdad? A donde venden los juegos de sala, usted se enamora de uno que es enorme. Y usted dice, wow, no, pero es que me gusta esto, ¿verdad? Me encanta pero están los otros que son más pequeños, pero no, me gusta este grande. Entonces usted decide llevarse el grande para su casa. Le hago una pregunta, ¿es lo adecuado? No es lo adecuado. Entonces no es conveniente. Amén. Y le hablo de esta manera porque muchas veces la gente dice, no, pero es que siempre están hablando de que el pecado, que esto es pecado. No, le estoy hablando en términos sencillos, para que usted entienda lo que tratamos de hablar, de comunicar. Entonces, usted sabe que usted tiene, cuando decimos, quiero algo que me convenga. Por ejemplo, yo escuchaba antiguamente, y desgraciadamente se ve esto y se va a ver siempre. Por ejemplo, el hombre se ha encargado digamos, de marcar a la humanidad con clases. La clase baja, la clase media, la clase alta. ¿Verdad? Y cuando habían dos personas que se enamoraban, usted sabe las historias, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben la historia de Romeo y Julieta? Contaba por Sheffield. ¿Cuántos saben esta? Amén. ¿A dónde pertenecía Julieta y a dónde pertenecía Romeo? Amén. Entonces vemos nosotros, ¿verdad?, que ellos pertenecían a diferentes clases sociales. Y en ese amor que ellos tenían, bueno, hicieron y debate todas las cosas, pero no es el punto este. El punto es que en realidad la sociedad, la humanidad se ha encargado de separar las sociedades, ¿verdad? Decir, bueno, si tú tienes una clase alta, tú tienes que casarte y hacer tu vida con una persona de clase alta. Si tú eres una persona de clase media, tienes que buscar una persona de clase media, ¿verdad? Y si tú eres una persona de baja condición, busca otra persona de baja condición. Y así es que nos han enseñado a vivir. Y en realidad eso no es así.
Amén. Porque en realidad lo que el hombre debiera de buscar para sí, en todo lo que busque, es tener una vida buena, o sea, moralmente correcta, una vida adecuada, que la persona que entre a tu vida o las cosas que lleves a tu vida puedan que encontrar el lugar apropiado para acomodarse a las condiciones que usted tiene, ¿verdad? Y que usted no va a llevar cualquier cosa a su vida. Usted tiene que llevar todo aquello que es útil. Amén. A ver, 3 palabras. Le di 3 palabras. A ver, ¿qué es lo que es entonces? ¿Qué es lo que es conveniencia? Lo bueno, lo adecuado y lo útil. Entonces, de ahora en adelante, cuando usted salga de esta casa, cuando usted diga voy a buscar lo que conviene, lo que realmente conviene, usted va a buscar lo que es bueno, lo que es adecuado y lo que es útil. Y todo aquello que aunque a usted le llame muchísimo la atención, aunque usted lo vea buenísimo, aunque usted diga es maravilloso, pero si no es bueno, no es conveniente. Si no es adecuado, no es conveniente. Y si no me es útil, tampoco es conveniente. Aleluya. Entonces cuando el apóstol nos está enseñando, ¿por qué nos dice esto? Para que aprendamos a cómo nosotros poder, ¿verdad?, llevar nuestra vida y demostrarle a Dios que le amamos. ¿Cuándo nosotros le demostramos a Dios que le amamos? Cuando verdaderamente podemos hacer esta diferencia en todo lo que se nos presenta en la vida. Aleluya. Cuando buscamos realmente las cosas que nos convienen. Aleluya. Pregúntese. Ahora, bueno, no se va a preguntar ahora si la persona que tiene a su lado. ¿Verdad? O usted puede preguntárselo, pero hacer un autoexamen y decir, ¿esta persona es buena? Y usted se va a lamentar porque dice la Biblia que no hay ni uno que sea bueno. ¿Es adecuado? Está fallado por todos lados. ¿Es útil? Entonces, ¿en dónde termina el test? ¿Es conveniente o no es conveniente? Hermano, el Señor reprenda el espíritu del divorcio. No vaya a salir usted de aquí diciendo, el pastor nos enseñó. Amén. Entonces, lo que Dios nos está queriendo enseñar es que yo puedo demostrarle mi amor a Dios cuando yo dirijo mi vida por estas 3 leyes de la conveniencia, ¿verdad? Aunque somos seres imperfectos, pero todos aquellos, mira, si el hombre, vamos a poner un caso de un hombre o una mujer que están buscando su pareja para hacer una familia. Esa mujer y ese hombre tienen que decir, yo quiero, Señor, algo conveniente. ¿Qué significa conveniente? Una persona que sea buena, adecuada y útil. ¿Útil para qué? Para que sea bueno para ayudarme a seguir al Señor, que sea adecuado para que se ajuste a las condiciones de cualquier cosa que se nos presente en la vida. Y aunque traiga lo que traiga, si hoy trae pera, mañana manzana, después banana, lo que sea, pero que nos acomodemos y podamos seguir hacia adelante. Amén. Y que sea útil, o sea, que tenga la capacidad de sobresalir. Amén. Ahora, eso es lo que se debe de buscar. Pero este mundo está lleno de hombres y mujeres. ¿Cómo le hacemos los jóvenes entonces cristianos cuando vemos allá hombres o vemos mujeres que son maravillosas, que son mujeres esbeltas, hombres esbeltos, que son personas muy estudiados, que tienen muchas condiciones, pero en realidad la mejor condición que tú debes buscar en las personas es que primero sean personas que amen a Dios? Amén. Que sean personas que le hayan entregado su vida a Dios. Sí, Señor. Personas que tengan un temor reverente a su Dios. Amén. Amén. Lo material que puedan poseer, hermano, eso no representa lo que esa persona puede ser. Sí, Señor. Amén. Amén. Hay personas que tienen mucho y son buenos. Hay personas que tienen mucho y son malos. Hay personas que no tienen nada y son buenos. Hay personas que no tienen nada y son bien malos. O sea, lo que nosotros poseemos y tenemos no determina realmente lo que realmente somos. Señor,
Amén. Lo que se busca en realidad es la conveniencia. La conveniencia, tú tienes que ser un filtro que uses para poder llevar a tu vida lo que realmente tú mereces. Aleluya. Amén. Gloria sea al Señor. Por esto dice el apóstol, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. La palabra nos dice claramente, escuchen bien, que en el tema de la conveniencia nosotros tenemos que ir detrás de lo que edifica. Diga conmigo, detrás de lo que edifica. Detrás de lo que edifica. De nuevo, detrás de lo que edifica. O sea, ¿qué es eso? Acuérdese que usted y yo estamos en términos de construcción, ¿verdad? La palabra de Dios dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra. No dice que la ha terminado todavía. Entonces dice, de aquí en adelante, dice el apóstol Pablo, el fundamento ya está echado en nuestra vida, que es Cristo. Pero de aquí en adelante, cada uno de ustedes tiene que ver cómo sobre edifica. ¿Verdad? Y esto pareciera, digo yo, a los niños, cuando teníamos la oportunidad de enseñar a los niños, le poníamos la historia de los 3 cerditos y el lobo. ¿Se recuerdan? ¿Cuántos vieron esa historia? Los 3 cochinitos y el lobo. ¿Sí? Y uno de los cochinitos, de los cerditos, ¿qué decía? Hizo su casita ¿de qué? De paja. ¿Sí? El otro la hizo de madera y la otra la hizo de ladrillo. Entonces el lobo iba a pasar por cada uno de ellos, ¿verdad? Iba a pasar. Entonces, hermano, tenemos que nosotros mirar cómo nosotros sobre edificamos nuestras vidas. Cómo, o sea, todo lo que tú traes, lo que tú consideras que va a ser bien para ti, lo que va a ser útil para ti, lo que va a ser adecuado para ti. Aleluya. Amén. No se ponga, gloria a Dios, no caiga en el desespero, no deje que la desesperación escoja por usted. Usted tiene que escoger antes de que la desesperación llegue. Amén. Espero en Dios que me entienda. Amén. Gloria sea al Señor. Gracias, mi amigo. Amén. Gloria sea a Jesús. Ahora, mire, yo quisiera invitarle a que nosotros miremos simplemente, no voy a predicar largo, simplemente a que usted me acompañe al libro de Romanos, en el capítulo 14, versículo 14 al 23. Solamente vamos a tocar esos versículos. Y quiero usted que medite sobre esta palabra en esta hora, de cómo yo puedo tener una vida práctica en demostrarle el amor a Dios. Para demostrar el amor a Dios, tengo que buscar las cosas que me convienen. Escuche, cuando digo yo conveniencia, la conveniencia, ¿qué es para la conveniencia para un cristiano? Para un cristiano la conveniencia debe ser la herramienta que utiliza el interés propio, personal, para traer cosas a la vida de la persona que sean buenas, adecuadas y útiles. Cuando hablamos de conveniencia, siempre nosotros lo que escogemos, ¿verdad? En realidad es lo que a nosotros nos interesa. Amén. O sea, ya estamos viendo que para la conveniencia, lo que mueve a la conveniencia es el interés. Yo le puedo decir, toma esto, pero usted tomará lo que usted quiera, lo que le interesa. Es más, Dios mismo le dijo, he aquí yo pongo en mi mano derecha la vida y en mi mano izquierda la muerte. Le dice la bendición y la maldición. Dice el Señor, escoge. ¿Verdad? Esa es la capacidad del libre albedrío que Dios nos dio para que nosotros escogiéramos. Pero Dios nos aconseja, escoge la vida. Amén. Amén. O sea, ¿por qué? Porque te conviene. ¿Estamos claros? Amén. Entonces vemos mezclada esta palabra, entretejida, ¿verdad? En las líneas de la Biblia. Y nosotros notemos ahora, libro de Romanos, en el capítulo 14, y va a leer usted conmigo. Gloria sea al Señor. Primero, vamos a leer del 14:14, y vamos a leer lo que dice. A ver. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo para el otro. Esto es muy interesante lo que está diciendo aquí, hermano, y puede que sea muy chocante para muchos cristianos. Lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, dice, yo sé, le está hablando Pablo que él posee un conocimiento que no todos tienen el privilegio de tenerlo.
Él dice, yo sé, es más, no solamente lo sé, sino que confío en el Señor. Son dos cosas muy importantes. ¿Por qué nos conviene, verdad? Tenemos que usar la conveniencia y nos conviene estar en el amor, en la ley del amor de Dios. Estar en el amor de Dios, esto conlleva a conocer a Jesús y también a confiar en Jesús. Nosotros, como les dije, hemos crecido y hemos sido enseñados de forma, eso es malo, 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 eso es malo. Y hemos llegado, por ejemplo, a muchas conclusiones y hemos formado ideas en nuestras cabezas pensando, y tenemos una lista, ¿verdad?, grande de las cosas que son malas. Pero cuando vemos aquí en la palabra de Dios, ¿qué dice Pablo a los romanos? Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús. Dice, que nada es inmundo en sí mismo. O sea, las cosas que Dios ha creado estamos hablando. No estamos haciendo las cosas que el diablo ha hecho, no. Estamos hablando de la creación de Dios. Nada es inmundo en sí mismo. Para el que piensa que es algo inmundo, para él lo es. Ahora, ¿qué quiero traer de este versículo yo? Bueno, escuche bien. ¿Por qué es que nos conviene o por qué nos debe interesar a nosotros vivir por la ley del amor? Número 1. Vemos aquí en el versículo 14. Conocer, saber o confiar en el Señor es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es la bendición de poseer una conciencia liberada. Aleluya. Esto es lo que Pablo sabía. ¿Qué es lo que sabía Pablo? Que él había sido libre en su conciencia. Escuche bien. De nuevo, ser libre ¿en dónde? En la conciencia. En la conciencia, hermanos. Pablo había tenido un encuentro con Dios, con el Señor Jesucristo. Y ese encuentro que él tuvo con él pudo definirlo, ¿verdad? Y el libro de los Hebreos, el escritor del libro de los Hebreos, él declara que el haberse encontrado con el sacrificio de Cristo, él obtuvo la bendición de haber tenido una mente liberada. Diga conmigo, una mente liberada. Porque en esto conocemos, decimos nosotros, quiero demostrar mi amor a Dios. Pero ¿sabe dónde radica por qué tantos cristianos le fallamos a Dios? Pregunta. ¿Por qué tantos cristianos le fallamos a Dios? Porque en el lugar de tener una conciencia liberada, tenemos una conciencia endemoniada. ¿Qué es lo que tenemos? Y quizás usted diga, ¿dónde dice eso, pastor, una conciencia endemoniada? Bueno, la palabra de Dios dice, el apóstol sigue hablando de que hay unos que tienen la conciencia cauterizada. La palabra cauterizar significa quemar. En otras palabras, matar a fuego, quemar, romper, destruir. Es ese tipo de gente, y si nosotros no nos encontramos con el verdadero Cristo, es posible que usted se congregue, es posible que usted lea la Biblia, es posible que usted se arrodille y diga, hago oraciones. Pero el mayor beneficio que tiene de haber entrado en esta conveniencia de la vida cristiana es experimentar la libertad de la conciencia. Libertad de la conciencia, ¿en qué sentido? Entender, como dice la palabra del apóstol Pablo allí, que todo lo que Dios creó, nada en sí es inmundo. Es más, el apóstol, por ejemplo, el apóstol Pedro fue corregido por el mismo Señor cuando le dio aquella visión en aquel éxtasis mientras estaba en aquel aposento alto. Él estaba allá, vio la sábana bajar, los animales inmundos allí. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? No le llames inmundo, porque yo los he creado, yo los he limpiado. Entonces lo que Dios está haciendo con su iglesia es liberando la conciencia. Amén. Y cuando hablamos de liberar nuestra conciencia, Dios nos está llevando a un estado de, escuche bien lo que le quiero decir. Porque si usted no entiende este punto, usted jamás va a poder disfrutar de tener una mente liberada, una conciencia liberada. Amén. Cuando nosotros somos libres en nuestra conciencia, es cuando el Espíritu Santo ha tomado posesión de nuestra mente y nos está llevando día a día a un estado de santidad, donde ahora nosotros podemos comenzar a ver las cosas y no las vemos como las veíamos antes. Amén. Ahora,
Entonces, lo que el apóstol Pablo dice aquí, yo sé y confío en el Señor. Eso, o sea, Pablo está confiado en el Señor. Y dice, yo sé, es como diciendo, yo sé que esto mismo que Dios ha puesto en mí también se los dará a entender a ustedes. Amén. Amén. Y confío en Dios que lo que ha provocado en mí también lo provocará en ustedes. ¿Qué es eso, Pablo? Dice el apóstol Pablo, es tener la bendición de tener una conciencia libre. Amén. Libre, hermano, libre. Libre. Gloria sea al Señor. Una persona que reincide y cae constantemente en el mismo pecado no es una persona que está liberada. ¿Me está escuchando? Amén. Una persona que tenga una práctica, por ejemplo, vamos a decir alguien que estaba acostumbrado a mentir. Y de pronto que dice que entregó su vida a Cristo y tiene todavía esa práctica de mentira y miente y miente y miente y miente y miente. Usted no ha sido liberado, usted tiene una conciencia atada. Amén. Amén. Por lo tanto, entonces dice el Señor, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. No te conviene seguir viviendo en esa vida de mentira. Señor, aleluya. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque en la mentira no hay nada bueno, no hay nada adecuado y la mentira no es útil. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Ahora, entonces, vayamos ya tenemos el primer punto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la primera bendición que Pablo sabe y confía en el Señor? Es el tener una conciencia libre. Nada, dijo él, nada es inmundo en sí mismo, para el que piensa. Entonces dice el Señor, por lo tanto, deje el impío sus malos pensamientos y vuelva hacia Dios. Pero ¿cómo yo puedo ser libre de mis malos pensamientos? Permitiendo que la sangre de Cristo me limpie. Amén. Amén. Y si las cenizas de las becerras, dice ya, y de los machos cabríos era rociado sobre lo inmundo y purificaba, cuanto más la sangre de Cristo limpiará, dice el escritor de los Hebreos, limpiará nuestras conciencias, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para poder servir al Dios vivo. Amén. Entonces, ¿por qué nos conviene a nosotros tener una conciencia libre, hermano? ¿Por qué? Porque nunca podremos servir a Dios, al Dios vivo, de verdad, si no tenemos una conciencia liberada. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Yo les conté el relato a ustedes de una vez que yo fui a Chile y estuve allí ministrando como misionero en una comuna. Y en aquel lugar lo que me impactó fue entrar a una casa. Y en esa casa, cuando fuimos a predicar con el pastor que me llevaba, hermano, había un niño pequeño y salió con una pistola 45 a recibirnos. Y detrás del papá y nos hizo entrar. Y ellos eran narcotraficantes. Y allí entramos y tenían la droga, los paquetes de drogas allá en la mesa, lo que iban a vender y todas las cosas. Y aquel hombre que supuestamente cristiano dijo: pastor, haga una oración para que esta venta nos resulte bien. Le hago una pregunta: ¿cómo está la conciencia de ese ser humano? Mal. Él dice que es cristiano, él dice que cree en Dios, pero está pidiendo una oración para bendecir aquel veneno que matará, que destruirá muchas vidas allí fuera. Eso es una conciencia atada. ¿Me está entendiendo, amados hermanos? Hay muchos, escuchen bien, hay muchos cristianos que hoy están en la iglesia aquí, ¿verdad? Y en cualquier parte de las iglesias hoy en los días de culto y están, gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios. Pero cuando salen de ahí para allá, su mente se transforma en otros campos. Aleluya, sí, Señor. Los deseos que tú decías que tenías aquí ya no los tienes allí fuera. Entonces luego nos preguntamos, escuche, hay personas que se han preguntado, ¿dónde están las personas? ¿Dónde están las personas que antes estaban con nosotros aquí? ¿Dónde están?
Y todas las personas, ¿por qué muchas veces la gente que nosotros vemos en la comunidad de la iglesia, si tuviéramos todas las personas, no entraríamos en este lugar? Pero ¿por qué hay algunos que faltan? ¿Por qué hay muchos que se van? ¿Por qué hay muchos que abandonan a la corta o a la larga? ¿Por qué se van? Por esto mismo. Porque ellos no agarraron lo que conviene. Y lo que conviene a todo cristiano es agarrar la sangre de Cristo, que limpia la conciencia de todo mal. Sí, Señor, aleluya. Para poder permanecer, para poder caminar en los caminos de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando nosotros no tenemos una conciencia liberada, lo lógico es que no permaneceremos. La palabra de Dios dice de esta manera, dice, el esclavo no dura para siempre, mas el hijo es el que permanece en casa. Amén. ¿Quiénes son los hijos? Los que han sido liberados. ¿Quiénes son los esclavos? Aquellos que aunque están en la casa con los hijos, todavía no han sido liberados de la atadura de sus mentes. Aleluya. Entonces tarde que temprano se van a ser arrastrados, se van a ir. Y esto no nos tiene que a nosotros afectar ni sorprender, ya que la palabra de Dios dice que la iglesia de Él es como una gran siembra, y donde está sembrado el trigo también está sembrada la cizaña. Hello. Y donde está el trigo también está la cizaña. Pero nosotros no estamos para decir este es trigo, este es cizaña. Y si alguien quiere darse a conocer, por sus frutos los conoceréis. Amén. Eso dijo el Señor. Amén. Entonces, la primera bendición de cómo yo puedo demostrarle mi amor a Dios es agarrando lo que conviene. Hermano, si yo estoy siendo atacado, si tú estás siendo atacada en tu conciencia, en tu nivel de pensamiento, y tú eres constantemente arrastrado a pensamientos de mal, a pensamientos malos, sucios, a pensamientos corruptos, tú tienes que entender algo está pasando allí en tu mente que no está correcto. Porque dice la palabra, el apóstol dice, en esto pensad en lo que es bueno, en lo que es honesto, en lo que es de buen nombre. Cuando una persona entra a este nivel de la conciencia liberada, verdaderamente conciencia liberada, hermano, su vida cambia, su vida se transforma. Usted ya no comienza a condenar a nadie, porque ahora usted ve las cosas y dice, en sí, nada hay inmundo en todas las cosas que Dios ha creado, todo es bueno. Aleluya. Mire, le voy a dar un ejemplo. En Argentina, allí se manejan términos, palabras, que le voy a decir. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, yo encontraba, cuando la gente hablaba, decir, no, es que yo cogí un bus. Decía aquí la gente, y yo cuando escuchaba eso me quedaba helado así. No, es que yo cogí esto allá, yo cogí. ¿Y qué es lo que es coger? Es tomar. ¿Es mala la palabra? ¿En sí es mala la palabra? ¿Coger es malo? ¿Tomar es malo? No. Pero cuando usted vive en Argentina, este término es usado de una mala manera. Esta palabra coger lleva la idea de tener relaciones sexuales. Entonces, cuando yo vengo aquí a este país, ¿verdad? Y comienzo a entender y empiezo a comprender, bueno, entendí la palabra, todo lo que Dios hizo no es malo en sí, no es inmundo en sí. El problema es cómo nosotros los hombres las manejamos en nuestras conciencias. Bendito Dios, amén. ¿Lo está entendiendo, amados hermanos? Amén. Entonces un día yo me pongo y digo, bueno, si aquí dicen coger, yo también voy a decir coger. No, que cogí esto aquí. Y un día hablando con mi abuelita por teléfono, le digo, no, es que yo estaba cogiendo esto y cogiendo. Y me dice mi abuela, hijo, ¿y ustedes cuándo tan cogedor? Y ahí yo comprendí. No le digo, abuela, no me malinterprete. Lo que pasa es que aquí, esto es una palabra que se puede usar. ¿Usted me entiende? Pero en definitiva, es todo como pasa por ¿dónde? Por el filtro de la conciencia. Entonces, como cuando pasa por tu conciencia, como tú lo percibas, eso te está dando a entender quién eres tú, quién tú eres. Eso te da a entender cómo está tu conciencia hoy en día. Hay personas que por naturaleza todo lo que se hace o se dice, ellos lo manejan a un nivel de sospechas. Tienen el don de la sospecha.
y todo lo que hacen o dice alguien, ellos ya están allí, ¿verdad? Con esa sospecha. Eso es malo, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Dios nos quiere enseñar a que la primer bendición de aprender a escoger tiene que ver con poseer una conciencia liberada. Y esto no es nada más a través de la conveniencia, escoger lo que nos conviene. Nos conviene tomar una conciencia libre. Es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Y es lo que nos dice Dios hoy aquí en el Bronx, a cada uno de nosotros. A ustedes les conviene tener una conciencia liberada, libre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque tú vas a poder servir de verdad a Dios. A su nombre, gloria. Amén. Ahora, pasemos al otro versículo, al 15. Dice la palabra de Dios en el 15, dice, pero si por causa, escuchen, pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, dice tu hermano, si por causa de la comida tu hermano es contristado, perdón, ya no andas conforme al amor. Y estamos diciendo que tenemos que andar en el amor. Ya no andas conforme al amor. Si por causa, diga conmigo, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Se lo voy a decir en términos más claros. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Pablo dice que nuestros prójimos no sean entristecidos por nuestra causa. Amén. O sea, que lo que nosotros hacemos traiga tristeza a nuestros prójimos, porque estamos hablando de gente cristiana. ¿Cuánto dicen amén? Estamos hablando de aquí del pueblo de Dios. Amén. Nosotros como cristianos no tenemos que provocar tristeza en el corazón de nuestros prójimos. ¿Por qué? Porque dice que si yo le soy de tristeza para usted con lo que yo hago, es posible que usted se va a perder. Yo trabajaba en estos días haciendo un trabajo allí en una farmacia y hay una muchacha y ella es cristiana y ella me dice, pastor, yo antes era una cristiana de fuego, me dice. Y le digo, ¿y hoy? No, dice, hoy yo estoy apartado de los caminos de Dios. Estoy alejado de los caminos de Dios. Le digo, ¿cuál es la causa? Lo que pasa es que el pastor donde yo me congregaba, hermano, salió yéndose con otra mujer. Y como él se fue con otra mujer, por esa causa, yo no sigo a Cristo. Y yo le digo, bueno, ahí hay que pensar. Amén. Pero lo que nosotros vemos es que el ver que un pastor, un hermano, una hermana haga algo que no es conveniente, puede abrir la puerta para que muchos se pierdan. Amén. Entonces, ¿por qué nos conviene mantenernos en el camino del amor de Dios? ¿Cómo yo le demuestro el amor a Dios? Entonces, no solamente sabiendo lo que Dios quiere, no solamente confiando en el Señor, no solamente obteniendo una conciencia liberada, sino también entendiendo que lo que yo haga también tiene un efecto directo sobre cada una de las personas que me conocen. Sí, Señor. Amén. Amén. Y que si yo hago las cosas bien, podré ayudar a muchos. Pero que si yo hago las cosas mal, puedo empujar a muchos a la perdición. ¿Por qué muchos se van de las congregaciones? Por los malos ejemplos de personas que han estado entre nosotros. Y dice, como estos se portaron mal, yo me voy. Y no es lo correcto, porque yo me puedo portar mal, pero yo no morí por usted en la cruz. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Entonces eso es tener una conciencia liberada. Tener una conciencia liberada es saber entender y escoger. Aquel se portó mal, y como es un líder de la iglesia, o como es una persona que va a la iglesia, y de pronto lo vemos que se portó mal y dejó de ir, entonces yo también tengo que dejar de ir. Yo tengo que dejar de buscar a Dios porque Él se portó mal. No.
pero es lo que hacemos. Es lo que mucha gente hace. ¿Me está entendiendo? Entonces de eso se trata, hermano, que nosotros tenemos que aprender a permanecer en Cristo. Aleluya. Sí, Señor. Y eso es lo que nos conviene. Aleluya. Porque de momento si alguien se porta mal y usted se va con el que se portó mal, usted está tan mal como el que se portó mal. Sí, Señor. A su nombre, gloria. Entonces dice la palabra de Dios, yo tengo que vigilar cómo yo amo a Dios, cómo yo le demuestro a Dios que ando en el camino del amor de Dios, en el amarás a Dios y a tu prójimo. Cuando yo soy consciente de que mis acciones pueden afectar de grande manera a las demás personas, para bien o para mal. Pero dice el Señor que tus acciones no sean, oye bien, que tus acciones y mis acciones no sean la excusa para otros perderse, no sea la causa de que otros se pierdan. Sí, Señor, amén. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, porque Dios dice así: mejor te hubiera sido no haberme conocido que haberme conocido y dejarme. O sea, Dios no te va a tratar esta vez con amor. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo para los hijos de desobediencia. Es como el papá. ¿Usted es la abuela de ella? ¿Es su hija? ¿Usted la ama a ella? Y usted le permite que ella haga lo que quiera. Y cuando usted le dice, no haga eso, y ella va y lo hace, ¿qué le dice usted? La regaño. Y después vuelve y lo hace. ¿Qué le dice usted? La castigo. De la misma manera, Lucy, así trabaja Dios con nosotros. Dios nos dice a nosotros, no hagas eso. Nosotros decimos, ok. Después Dios viene y dice, no lo hagas, te dije que no lo hagas. Bien. Después venimos y lo hacemos de nuevo. ¿Qué hace Dios? Nos castiga. Y después venimos llorando. ¿Por qué? Y después nos atrevemos inclusive a decirle a Dios, ¿qué te hice yo? Oye, ¿qué te hice yo? No sé si lo está entendiendo, hermano. Que nuestras causas no sean las que tiren a otros para afuera. Yo quiero hablarle de mi abuela porque mi abuela ha sido muy especial con nosotros. Ha sido una mujer fuerte. Una tarde yo estaba allá en Argentina, no sé si en su país hace, si le gusta dormir a la gente la siesta. ¿Sabe lo que es la siesta? La tardecita, esa hora de las 12, 1, 2, la gente le gusta dormir, ¿verdad? No se parece nada aquí a Nueva York. Aquí es el sitio donde nunca duermen, ¿verdad? Pero tenemos esas bendiciones en nuestros países, que por lo menos tenemos un rato donde descansamos. Y mi abuela es una mujer que ama la siesta. Y yo y mi hermano estábamos allá y nos metían en un cuarto y nos decía, pónganse a dormir. Y decía, no queremos dormir, abuela, queremos ir a jugar con nuestros amigos. Ustedes van a dormir la siesta. Y mi abuela le gustaba comprar unos sacos grandes de frijol y tenía ya, y mi hermano, como no le gustaba dormir la siesta, le decía yo, acostate a dormir la siesta. Acostate. Y decía, no, yo no voy a dormir, pero voy a estar aquí. Y agarraba una máquina que tenía mi abuela para rallar el pan y metía los granos de frijol ahí. Está. Y venía mi abuela allá con un cinto, hermano, a darnos carraqui a nosotros. Entonces yo cuando estaba allí, hermano, yo lo justo era que le dieran a mi hermano, ¿verdad? Pero mi abuela le daba a mi hermano, me daba a mí, le daba al otro y le daba al otro, a todo el mundo junto, y nosotros no entendíamos por qué. Amén. Y esto mismo pasa cuando en la casa de Dios, los hijos de Dios, es uno el que se porta mal y los otros se quedan callados la boca y lo apañan. El chocolate no viene solo para eso, sino para aquellos que lo sabían y no lo dijeron. Amén. No se escuchan los amenes, no se escuchan los gloria a Dios. Hay algunos que están diciendo, ¿ah? ¿Qué?
De ahora en adelante. Bueno, sigamos, gloria sea al Señor. ¿Estamos entendiendo, amado? ¿Cómo yo demuestro mi amor a Dios? Cuando yo soy capaz de medir mis actos de modo que ninguno se pierda por mi causa. Número 3, vamos a ver el versículo, vaya conmigo, el versículo 16 y 17. Leámoslo todos juntos. ¿Cómo dice? A ver, léalo, hermano. No sea pues vituperado vuestro bien. De nuevo, dígale, no sea pues vituperado vuestro bien. El bien se muestra en el versículo 17. ¿Cuál es el bien que poseen los hijos de Dios? Porque el reino de Dios. Diga, ¿cuál es el bien que nosotros tenemos? Es el reino de Dios. Escuche bien, ¿cuál es el bien que nosotros tenemos? Es el reino de Dios. Pero el reino de Dios tiene un nombre, hermana Erika. ¿Quién es el reino de Dios? Es Cristo. Jesucristo es el que vino predicando, dijo, yo soy el reino de Dios, yo. Y dice, vuestro bien, que es el reino de Dios, o sea, Cristo no sea vituperado por tu causa. O sea, que por la causa de las cosas que yo hago, que hablen mal de Cristo. Señor. ¿Estoy entendiéndolo? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque dice, porque el reino de Dios, que es tu bien, no consiste en ¿qué? Ni en comida, ni en bebida. Hay unos que se pasan peleando, que si como esto, pastor, o si bebo esto. Hermano, el Espíritu Santo que está en usted le va a dejar saber lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, ¿es malo beber vino? Hay muchos que se van a poner al toque conmigo, así, mira, escucha. ¿Es malo beber vino? No. ¿Qué es lo malo? Emborracharse. ¿Lo está entendiendo? Sí. Entonces eso es lo que Dios quiere que aprendamos. De eso se trata. De que cuando yo voy a un sitio y me dan una copa de vino, o sea, no, porque yo soy cristiano. ¿Y qué cambia el vino? Si Jesús convirtió el agua en vino. Y es el Cristo. A su nombre gloria. ¿Está entendiendo? Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a tomar lo que nos conviene. Yo puedo tomar esto, pero no me conviene emborracharme. ¿Lo está entendiendo? Hermano, créame que se experimenta una vida más libre. Se experimenta una vida libre de presión cuando nosotros podemos vivir por esta palabra. La gente no anda ya como asustada y esto. No, hermano. Usted, el Espíritu Santo, trabaja en un nivel en su conciencia, dándole a entender lo que es bueno y lo que no es bueno. Amén. Ahora, escuche bien, dice, no sea vituperado vuestro bien. Eso es muy importante. No dejemos que nadie insulte o hable mal de Cristo, porque Cristo, que es el reino, amén, no está interesado en lo que es comida ni bebida, sino es que nosotros experimentemos lo que es una vida de justicia, de paz y de gozo por medio del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que Cristo busca en nosotros. Que usted tenga una vida de ¿qué? De justicia, sea justa, sea justo, viva con la justicia. Justo significa dele a cada quien lo que cada quien se merece. Es lo que dijo Jesús, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. O sea, eso es justo. Amén. Viva una vida justa. Vivamos una vida justa. Vivamos una vida de justicia. ¿Una vida de qué dice? De paz. ¿Por qué? Porque Cristo dice, a paz nos ha llamado Dios. Dios no te ha llamado para que tú estés peleando con todo el mundo. Dijimos que el amor a Dios es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo yo amo a mi prójimo cuando le estoy buscando, digamos así como dicen en Argentina, la roña? Cuando le estoy buscando problema. ¿Cómo puedo decir yo que amo a Dios? ¿Me están siguiendo? ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que Dios espera? Que Cristo no sea vituperado, que Cristo no sea difamado, que Cristo no sea mal visto, porque yo estoy mostrando una imagen que no corresponde con lo que Dios espera de mí. Y por lo tanto, Dios quiere mostrarle al mundo a través de mí y de ti que sí se puede vivir en justicia, que sí se puede vivir en una vida de paz y que sí se puede mantener el gozo en medio de cualquier circunstancia que la vida
nos esté presentando. Que sí se puede mantener el gozo, la justicia y la paz aún cuando haya coronavirus. Amén. Amén. Sí, hermano. Que el coronavirus no te quite el gozo, Aleluya. ni te quite la paz, Amén. ni te deje de hacer justo. Aleluya. Que mantengas tu vida de justicia. Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vamos ahora al otro punto. Gloria sea al Señor. Entonces vamos al versículo 18 y 19. Dice: porque el que en esto sirve, ¿a quién servimos, hermano? ¿A quién servimos? A Cristo. Le está hablando al servidor de Cristo. Por eso el que sirve a Cristo, ¿qué hace? Es la persona que le sirve a Cristo. ¿Qué pasa? Esto le agrada a Dios. O sea, cuando tú y yo le servimos a Cristo, Dios se pone contento. Amén. Esto le agrada a Dios. Amén. Y el que le agrada a Dios, Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces dice la Escritura: esto agrada a Dios y es aprobado por los hombres. O sea, los hombres te tienen a ti en una buena imagen. Dígame, ¿eso no es bello, hermano? Yo le contaba a mis hijos en estos días y a algunos hermanos, y no lo cuento esto para vanagloria, sino para que nosotros miremos cómo funciona esto. Resulta que yo fui pasando por una iglesia en la Tercera Avenida y la calle East Tremont, y allí la iglesia había sacado como un flea market al frente, donde sacan cosas para vender, para colectar beneficios para la iglesia. Y allí yo me acerqué porque vi algo que me interesó. Y allí, mientras yo estaba como era haciendo la transacción con la persona, me dice: ¿y cuál es su nombre? Yo le dije: soy Daniel Luna. Y esa persona me dice: ¿usted no es el pastor Daniel de tal lugar? Yo le digo: sí, yo soy. Yo a usted lo conozco. Hermano, y la pregunta es: ¿cómo usted me conoce? Nosotros creemos que nadie nos conoce. Nosotros pensamos que nadie nos observa. Pero en el libro de Hebreos capítulo 12 dice: ya que tenemos tan grande nube de testigos alrededor nuestro, despojémonos de todo aquello que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Usted dice: yo no tengo, ¿quién se va a fijar en mí? ¿Quién? Nadie sabe aquí en esta ciudad tan grande que yo existo. Usted no sabe que hay muchas personas que le conocen. Y qué bueno que es que cuando alguien te diga: yo lo conozco, usted es el pastor de la iglesia. Usted, mire, yo me sabía parar allí donde usted daba la congregación, allá la palabra. Yo me paraba todos los domingos allí fuera para escuchar los mensajes que usted daba. Escuche. ¿Lo está entendiendo, hermano? Pero qué lindo es ser conocido de esa manera. ¿Me doy a entender? Y no que cuando alguien te mire y dice: yo soy fulano, soy fulana, diga: ah, oh. Y que después esté codeando al otro. Cuidado. ¿Lo está entendiendo? Amén. Que nuestro Cristo no sea vituperado por nuestra causa. Ahora, ¿qué más dice? De esa manera amamos a Dios y a nuestro prójimo. El versículo 18: porque el que sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Versículo 19: así que sigamos. ¿Qué tenemos que seguir? Lo que contribuye a qué. ¿A quién tiene que seguir usted? No se junte con personas iracundas, no se junte con malvivientes, no se junte con aquellos que hablan malo, porque usted aprenderá a hacer lo mismo. Amén. ¿Lo está entendiendo? Amén. Entonces dice: tenemos que seguir a lo que contribuye, o a los que contribuyen, ¿verdad?, al sostenimiento o al mantenimiento de la paz y la mutua edificación. Quiero decirle algo: usted tiene la obligación de edificarme. ¿Escuchó?
Usted tiene la obligación como hijo de Dios de edificarme y yo tengo la obligación de edificarle a usted. Amén. Esto significa, esto me lleva a una gran responsabilidad de que todo lo que yo lleve a su vida, que no lo lleve para que usted se pierda, ni que le haga mal, ni que le haga daño. Por ejemplo, yo no le voy a presentar algo a usted que sé que en el futuro le va a traer grandes problemas. Seguimos, paramos. A eso parece más paramos que seguimos. A ver, vamos, entonces versículo 20 y 21 dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. De nuevo, marque eso: no destruyas la obra de Dios por causa. Puede ser por causa de la comida, puede ser por causa de la calumnia, puede ser por la causa de un chisme, puede ser por la causa de una tentación. No destruyas la obra de Dios. Amén. ¿Me va siguiendo? Amén. Ya estamos finalizando. Dice, no destruya la obra. Dice, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro. De nuevo, diga conmigo, es malo. De nuevo, diga conmigo, es malo que un hombre haga tropezar a otro. ¿Me entiende? En este caso puede ser la comida, o puede ser por una mentira, por un engaño, por una situación X. No podemos hacerle tropezar. El Señor en cierta ocasión dijo: el que no recoge conmigo, desparrama. Amén. Si usted no ayuda a recoger almas, para amontonar almas para Cristo, quédese tranquilo, quieto, no haga nada entonces, pero no encárguese de ¿qué? De desparramar. El Señor junta y nosotros desparramamos. Eso dijo el Señor. No, si yo recojo, usted recoge, dice el Señor. Amén. Amén. Estamos puestos para recoger almas, no para sacar las almas. ¿Estamos claros? Amén. Entonces dice: no destruya la obra de Dios, porque no es bueno que el hombre haga tropezar a otro hombre por cualquier causa. Versículo 21. Bueno le es al hombre no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. En otras palabras, nos conviene vivir en el amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo, teniendo en cuenta esta verdad: que todo lo que yo haga, tengo que buscar, como dice allá la Escritura, no busque lo suyo propio, busque la conveniencia de su prójimo, busque hacerle bien a su prójimo, ¿verdad? Y hay palabras que quiero resaltar aquí. Dice, número 1, dice que tropiece tu hermano, nada que tropiece tu hermano, ni se ofenda, ni se debilite. Hermano, la iglesia cristiana, por lo general, hay muchos cristianos que somos muy sensibles. Y mucha gente se va de las congregaciones y se va de las iglesias por tonterías. Por tonterías. Pero es porque son debilitados. Amén. Porque son débiles. Amén. Entonces cuando miran una situación que los impacta a ellos, o escuchan una forma que los impacta a ellos, muchas veces la gente decide retener en sus hogares. Y eso no está bien, porque la palabra de Dios dice no dejando de congregarse, como algunos ya tienen por costumbres. Son malas costumbres. Nosotros tenemos que buscar congregarnos, estar en la casa de Dios. Ahora, vuelvo y repito, no hagamos nada que haga tropezar a nuestros hermanos, ni que se ofendan, ni que se debiliten por nuestra causa, porque esto destruye la obra de Dios y es malo hacer tropezar a los hombres. ¿Estamos claros con eso? Amén. Entonces vamos a la última parte. ¿Qué dice el 22 y el 23? Y aquí finalizamos. Dice, la palabra dice, ¿tienes tu fe? Una pregunta, ¿tienes fe tú? Amén. Amén. ¿Y cuánto dicen que tener fe agrada a Dios? Amén. Amén, es bueno tener fe. Dice, pero tenla para contigo delante de Dios. Muchas veces nosotros queremos afectar con nuestra fe la vida de otros. Recuérdese que cada uno de nosotros tenemos una fe, una medida de fe diferente.
Amén. Tenemos que dejar que la fe que está en cada uno de nosotros se active, aunque sea pequeñita, como dijo el Señor, como un grano de mostaza, pero que paulatinamente, mientras vamos conociendo a Dios y creciendo en los caminos de Dios, tendrá que ir creciendo. Pero no esperemos que las personas que recién se congregan desarrollen una fe enorme, porque todo tiene que ir en un proceso justo. Amén. ¿Lo está entendiendo? Amén. Entonces dice, tienes tu fe, pues tenla para contigo mismo. O sea, mantente firme en tu fe, en otras palabras. ¿Por qué? Porque es bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Cuando usted dice, es bueno orar, usted se mantiene en esa fe orando. Usted dice, es bueno alabar, usted dice que es bueno alabar, se mantiene alabando. No que usted diga, oh, yo antes oraba, creía que era bueno, yo ya no oro más porque digo, no será tan bueno. Eso no está bien. Amén. Bienaventurado aquel que presenta o determina algo y se mantiene en eso, en fe. Ahora, escuche bien. Versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque porque no lo hace con fe, dice, pero todo lo que no proviene de la fe, todo lo que no proviene de la fe se cuenta como pecado. ¿Sabía usted eso? Mire, eso es tan malo. Yo lo he visto, hermano. Déjame decirte. Por ejemplo, hay gente que le dicen, por favor, hermano, ore porque tengo esta situación. Y le digo algo. Escuche bien. Si usted no tiene la fe para orar por esa situación, es mejor que le diga, está bien, yo cuando encuentre el momento, yo voy a orar. Pero no levante una oración falsa. Hay personas que para salir del momento dicen, ok, vamos a orar por la hermana, por el hermano, vamos a orar por esta situación, pero hacen oraciones vacías. Y eso es pecado, dice la Biblia, se cuenta por pecado. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y lo digo, ¿por qué no proviene de la fe? Porque la fe tiene la evidencia del Espíritu Santo demostrando que si usted oró por alguien que está enfermo y usted oró, tiene que ser sanado. Le hago una pregunta. ¿Ha encontrado usted en la Biblia alguna vez que Jesús dejó ir a un enfermo? ¿Que dejó ir a un ciego? ¿Que dejó ir a un paralítico? ¿Ha encontrado usted en la Biblia? No. Pero nosotros muchas veces hacemos eso. Viene la gente con necesidad y levantamos oraciones. Le pidamos a Dios que nos enseñe a usar nuestra fe en Dios. Eso también es vivir en el amor de Dios y del prójimo. Que cuando yo tenga necesidad, que pueda encontrar gente que me diga, no te preocupes, pastor, voy a orar por ti. Y que cuando usted ore, que yo vea la mano de Dios. Que cuando usted diga, pastor, tengo esta necesidad, que venga el pastor ore o el hermano ore y usted pueda ver, wow, veo la mano de Dios, vi el milagro de Dios. Y si eso no acontece, tenemos que saber que en realidad lo estamos haciendo de los labios para afuera y no con el corazón. Amén. Entonces, ¿cuál es la manera práctica de nosotros amar a Dios y al prójimo? Es esta. Número 1, buscando las cosas que nos conviene. Cuando decimos que lo conviene, es buscar lo bueno, lo adecuado y lo útil para nuestras vidas. Y no solamente para nuestras vidas, sino también para nuestros hermanos. Pregunta: ¿conoce usted y confía en el Señor? Segunda pregunta: ¿cómo te relacionas hoy, en el tiempo presente, con tus semejantes? ¿Cuál es la relación que tú tienes? Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus primos, con tus padres, con tus amigos, con los hermanos de la iglesia, con tu familia. ¿Cuál es la relación que tú tienes? Amén. Solamente para que usted piense. ¿Eres ciudadano del reino de Dios?
El ser ciudadano del reino de Dios dice que tiene que ver que tú eres un promovedor de la justicia, de la paz y del gozo. Eso es el ID de un ciudadano del reino. Una persona que es justa, una persona que vive en un estado de paz y una persona que no pierde el gozo. Amén. Otra pregunta. ¿Le sirve usted al Señor? ¿De verdad le sirve? ¿En qué le está sirviendo? Servir. ¿Cuánto nos hemos ganado para Cristo? ¿A cuánto le llevamos discipulado? Siempre nos estamos discipulando nosotros y no discipulamos a otros. ¿Le estamos sirviendo al Señor? ¿En qué le eres útil al Señor? Otra pregunta. ¿Cuán comprometido estás en edificar la obra de Dios, o sea, la vida de tus hermanos, ¿verdad? Y cuán comprometido estás a vigilar para que las personas no sean destruidas. ¿Cuán comprometido estás? Número 6. ¿Vives por fe? La palabra de Dios nos dice que este caminar es de vivir por fe. ¿Vive usted por fe? ¿Usted cree en el Señor? Amén. Y la última pregunta. ¿Ha sido liberado del pecado de la incredulidad? Todo lo que no procede de fe es pecado. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. En esta tarde, gloria sea al Señor, nos conviene tener al Padre. Diga conmigo, me conviene tener al Padre. Recítelo conmigo, me conviene tener al Padre. Diga, me conviene tener al Hijo. Me conviene tener al Espíritu Santo. Ellos son y deben ser nuestro mayor interés. Porque ellos tienen para mí todo lo que es bueno, todo lo que es adecuado y todo lo que realmente necesitamos. Y termino diciendo lo que dice Primera de Corintios 15:34. Escúchalo bien. Dice así: sé sobrio como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Amén. De nuevo lo digo: sé sobrio como conviene y dejad de pecar, porque hay muchos que no conocen todavía a Cristo. Que nosotros no seamos la causa de que esos que no conocen no puedan venir a Cristo, porque no estamos dando muestra del verdadero amor a Dios y a nuestro prójimo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar en esta tarde.